La vida de Moisés es una muestra del plan y propósito de Dios en la vida de cada uno de sus hijos. Hemos escuchado la historia de José el soñador y cómo este valiente joven fue usado para preservar la vida de todo Israel. Y aunque este proceso fue doloroso, dejó grandes bendiciones que no duraron para siempre, pero permitieron que muchos sobrevivieran y gozaran por muchos años de privilegios y abundancia. Fue Dios mostrando su bondad y su favor hacia su pueblo escogido. Fueron años en los que todos los israelitas florecieron en esas tierras egipcias, donde tuvieron muchos hijos y aumentaron en número hasta llenar Egipto. Fue precisamente este hecho que hizo que el nuevo faraón, que no conocía a José y no sabía lo que había hecho en favor de Egipto y las naciones de esa época, sintiera temor al ver que la población egipcia había quedado muy por debajo de lo que habían crecido los israelitas y planeó la manera que evitaría que esto siguiera creciendo. Pensó que el pueblo de Israel, al verse más grande, podía hacerles la guerra, o al verse favorecido, irse con otra nación enemiga, lo cual sería algo devastador para Egipto. Así es que, dentro de los planes propuestos por este faraón, estaba humillar a los israelitas, hacerles ver que ellos tenían el poder, por lo que les pusieron capataces que los sometieron a trabajos forzosos. Les obligaron a construir sus ciudades como centros de almacenamiento del faraón. Pero mientras más los maltrataban, más se multiplicaban. Esto causó mayor preocupación, por lo que duplicaron el trabajo, pero además amargaron sus vidas. Ahora los israelitas, aparte de construir sus ciudades, tenían que hacer el adobe, los ladrillos y todo tipo de trabajos en el campo. Como si fuera poco, el faraón también conspiró contra los israelitas, pues habló con las parteras que atendían a las mujeres de Israel en sus partos y les dijo que cuando las asistieran se fijaran en el sexo del bebé. Si era niño, lo mataran, y si era niña, la dejaran vivir. Sin embargo, las parteras respetaban a Dios y desobedecieron la orden del faraón. Ellas dejaron que los niños vivieran. El faraón, al ver que no había podido cumplir sus deseos, las mandó a llamar para que éstas explicaran por qué su plan no había funcionado. Las parteras sabiamente respondieron diciendo que las mujeres hebreas eran muy fuertes y cuando ellas llegaban para ayudarlas, el bebé ya había nacido. Dios bendijo a las parteras y los israelitas siguieron multiplicándose y fortaleciéndose. Fue cuando el faraón decidió echar al río Nilo a todos los niños israelitas. ¡Qué desesperación e impotencia de los padres de Israel! Sin embargo, vemos la astucia de la madre de Moisés, porque pudo esconderlo 3 meses en su casa. Pero después de este breve tiempo, se las ingenió para salvar a su hijo. No podemos asegurar si esa hambre por buscar a Dios fue heredada a Moisés por su madre, porque sin duda esta mujer tuvo que pedir sabiduría a Dios para preservar la vida de su hijo y la recibió, porque no se quedó con los brazos cruzados. Esta mujer accionó, preparó una cesta, la cual calafateó. Allí metió al pequeño para dejarlo en un tramo del río que lo llevaría hasta el lugar en donde se bañaba la hija de Faraón. Así fue como este pequeño llegó a ser hijo de la hija de Faraón, educado por los mejores profesores de esa nación poderosa, y de esta manera
cumplir con el propósito que Dios tenía nuevamente para salvar a su pueblo Israel. Conocemos el desarrollo de esta historia. Sabemos el proceso que tuvo que pasar Moisés, que aunque era un joven letrado, preparado en lo natural, al momento de ejercer el llamado espiritual, sintió temor y buscó muchos pretextos para no llevarlo a cabo. Pero pudo darse cuenta de lo que nos dice Pablo en el libro de Romanos, en donde queda evidenciado que Dios nos da, o más bien, que Dios no da regalos para luego quitarlos, ni se olvida de las personas que ha elegido, porque son irrevocables los dones y el llamamiento de Dios. Pues lo que Dios da no lo quita, ni retira tampoco su llamamiento. Y aunque esto no pueda quedar claro en muchos casos y a muchos les cuesta trabajo aceptar, sabemos que Dios es fiel y cumplirá cabalmente su palabra. Grandes enseñanzas rescatamos de la vida de Moisés. Su paciencia es una de ellas. ¿Quién podría aguantar la actitud no de una persona, sino de toda una nación que una y otra vez se quejaba, rezongaba, despotricaba y hasta murmuraba? Personas que habían visto la bondad de Dios, su amor incondicional, el poder sobrenatural del único y verdadero Dios omnipotente, la manera en la que suplía cada una de sus necesidades y a pesar de que fallaban. Este hombre, Moisés, considerado el más manso de toda la tierra, tuvo la osadía de abogar por ellos, cuando Dios ya le había prometido dar otra nación. Moisés fue un hombre que buscaba a Dios, que sabía hacerlo, que no le importaban los días que tenía que esperar por las respuestas divinas, porque sabía que en ese tiempo, en esa búsqueda, sucederían cosas extraordinarias y que su misma vida sería llena de las más ricas bendiciones. Moisés bajaba del monte lleno de gloria, con un rostro resplandeciente que aún el mismo pueblo se sentía intimidado al verlo. Hoy en día necesitamos esa misma entrega que hubo en la vida de Moisés y muchos otros personajes que amaron y buscaron a Dios con todo el corazón. El mismo salmista en el Salmo 119, verso 135, nos invita a llenarnos de Dios y que nuestro rostro pueda brillar porque hemos pasado tiempo buscando a nuestro Padre, porque al pasar esos momentos con Él, estamos siendo transformados y cada vez nos parecemos más a Él. Que seamos reconocidos en esta tierra por el brillo de su presencia en nuestras vidas, porque hay algo diferente, porque pensamos, hablamos y actuamos de una manera ejemplar, porque le pedimos a Dios ser instruidos en su palabra, porque la amamos, la conocemos, pero además la llevamos a la práctica. Conocemos a Dios. Conocemos su amor, sabemos que Él es bueno y tiene pensamientos de bien para sus hijos. Escuchemos este hermoso verso que nos inspira y a la vez nos hace volver nuestros ojos al Padre para ser revestidos y fortalecidos por su poder, y dice: que brille tu rostro sobre tu siervo, enséñame tus normas. Te invito a dar like y a suscribirte y también te animo para que invites a más personas a ser parte de este canal. Nos vemos el día de mañana en la siguiente cápsula de vida.